Catalina de Aragón nació en Alcalá de Henares en 1485, hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su nacimiento tuvo lugar en una corte que acababa de completar una etapa decisiva de la historia peninsular. Sus padres habían fortalecido la monarquía, ampliado sus territorios y convertido la política matrimonial en una herramienta de enorme alcance. Catalina creció rodeada de símbolos de poder. En los palacios de sus padres aprendió que una princesa no pertenecía únicamente a su familia. Su vida podía servir para construir alianzas, contener enemigos y asegurar el futuro de una dinastía. Desde niña, recibió una educación excepcional para una mujer de su tiempo. Estudió latín, religión, historia y literatura. También aprendió a desenvolverse en asuntos diplomáticos y a comprender el funcionamiento de una corte. Su madre consideraba que una reina debía ser culta, devota y capaz de ejercer autoridad. Catalina no fue educada para limitarse a acompañar a un rey. Fue preparada para gobernar si las circunstancias lo exigían. La monarquía inglesa se convirtió pronto en un objetivo fundamental de la política de los reyes católicos. Francia constituía una amenaza para los intereses españoles, y una alianza con Inglaterra podía equilibrar el poder europeo. El matrimonio de Catalina con Arturo, príncipe de Gales, fue negociado cuando ambos eran todavía niños. La unión tenía un significado político enorme. Catalina llevaría consigo una dote considerable y la promesa de una alianza entre dos coronas. Arturo recibiría una esposa de sangre real y una conexión directa con la poderosa monarquía hispánica. Para Catalina, el viaje hacia Inglaterra significaba abandonar su familia, su lengua y el mundo conocido. Todavía no podía saber que aquella alianza matrimonial se convertiría en una de las mayores crisis políticas y religiosas de Europa. Catalina llegó a Inglaterra en 1501. El recibimiento fue solemne, porque su presencia tenía un valor diplomático extraordinario. No llegaba como una joven cualquiera. Llegaba como hija de los monarcas que habían convertido a Castilla y Aragón en una potencia internacional. Poco después, se celebró su matrimonio con Arturo. El príncipe de Gales era heredero de la corona, pero su salud era frágil. Ambos fueron enviados al castillo de Ludlow, donde debían comenzar su vida como futuros reyes. El matrimonio duró muy poco. En 1502, Arturo murió después de enfermar. La tragedia dejó a Catalina viuda antes de cumplir los 20 años. La alianza entre España e Inglaterra quedó en peligro, y la joven princesa pasó de ser una futura reina a convertirse en una pieza política sin destino claro. La cuestión central era la dote. Inglaterra había recibido parte de los bienes prometidos, pero España no quería entregar el resto sin garantías. Catalina permaneció en Inglaterra en condiciones difíciles, mientras las negociaciones se prolongaban. Su situación era humillante. No tenía una posición plenamente definida y dependía de decisiones tomadas por hombres que discutían dinero y conveniencia. Vivía en una corte extranjera, lejos de sus padres, con recursos limitados y sin saber si regresaría a Castilla o si conservaría su lugar en Inglaterra. Enrique, el hermano menor de Arturo, se convirtió en la solución posible. Si se casaba con Catalina, la alianza podía mantenerse. Sin embargo, la unión entre una viuda y el hermano de su esposo fallecido planteaba problemas religiosos. Se necesitaba una dispensa papal para autorizarla. La dispensa fue concedida, aunque más tarde surgirían dudas sobre el matrimonio anterior. Catalina afirmó que su unión con Arturo no se había consumado. Esa declaración sería decisiva años después, cuando Enrique utilizara el pasado de Catalina para intentar anular su matrimonio. El joven Enrique se convirtió en heredero tras la muerte de su hermano. Catalina, mientras tanto, esperaba. Todavía no sabía que su futuro esposo sería uno de los reyes más famosos y controvertidos de la historia inglesa. Enrique
ascendió al trono en 1509 tras la muerte de su padre. Tenía 17 años y deseaba presentarse como un monarca fuerte, culto y cercano a los ideales del Renacimiento. Catalina era mayor que él, pero compartían una educación cortesana y una visión religiosa profundamente católica. La boda se celebró poco después de la coronación de Enrique. Catalina se convirtió en reina consorte de Inglaterra. La unión reforzó la alianza con España y parecía ofrecer estabilidad a la nueva dinastía Tudor. Durante los primeros años, el matrimonio funcionó de manera pública. Enrique mostraba afecto por Catalina y la presentaba como una esposa digna. Ella cumplía con las obligaciones de una reina, participaba en ceremonias y mantenía correspondencia con diplomáticos y familiares. Catalina quedó embarazada en varias ocasiones. La sucesión era una preocupación constante. La monarquía inglesa necesitaba un heredero varón que garantizara la continuidad de los Tudor. Cada embarazo era recibido con esperanza y cada pérdida aumentaba la ansiedad de la corte. En 1516 nació María, la hija que sobrevivió. Su nacimiento fue celebrado, pero no resolvió el problema sucesorio. Enrique deseaba un hijo varón y comenzó a temer que una mujer no pudiera mantener la estabilidad de la corona. Catalina no era una figura decorativa. Tenía experiencia diplomática y una educación superior a la de muchas personas de la corte. Mantenía contactos con España y comprendía los conflictos europeos. Su influencia se hizo evidente cuando Enrique la nombró regente durante una de sus ausencias militares. En 1513, Enrique viajó a Francia para participar en la guerra contra el reino francés. Catalina quedó al frente del gobierno inglés. Durante ese periodo, las fuerzas escocesas invadieron Inglaterra en apoyo de Francia. La reina organizó la defensa junto a sus consejeros. El ejército inglés derrotó a los escoceses en la batalla de Flodden. El rey Jacobo IV de Escocia murió en el combate. Catalina recibió la noticia como una victoria militar y política. Su actuación demostró que podía ejercer autoridad en una situación de crisis. No era simplemente la esposa del rey. Era una gobernante capaz de tomar decisiones mientras el monarca se encontraba lejos. La reputación de Catalina creció después de Flodden. La victoria mostró que una reina podía desempeñar un papel activo en la defensa del reino. Catalina envió noticias a Enrique y reforzó la imagen de una monarquía capaz de enfrentarse a sus enemigos. Pero el éxito político no eliminó la preocupación por la sucesión. La reina volvió a quedar embarazada y sufrió nuevas pérdidas. Los hijos varones no sobrevivían. La corte comenzaba a observar el matrimonio desde una perspectiva cada vez más inquieta. Enrique buscaba una garantía que Catalina no podía darle. Necesitaba un heredero masculino, pero la sucesión dependía de la salud y de la fertilidad de la reina. El nacimiento de María había demostrado que Catalina podía tener una hija, pero no había asegurado la continuidad dinástica que el rey deseaba. Durante esos años, Enrique cambió. Su confianza se volvió más grande y sus ambiciones más intensas. Quería ser reconocido como un monarca europeo de primer nivel. También comenzó a sentirse atraído por Ana Bolena, una dama de la corte que rechazó convertirse en su amante sin la promesa de matrimonio. La relación con Ana transformó el problema sucesorio en una crisis personal. Enrique empezó a buscar una justificación religiosa para separarse de Catalina. Recordó el texto bíblico que condenaba la unión con la viuda de un hermano y afirmó que su matrimonio podía ser inválido. El argumento resultaba contradictorio. Enrique había recibido una dispensa papal y durante años había defendido públicamente la legitimidad de la unión. Catalina insistía en que su matrimonio con Arturo no había sido consumado. Para ella, el enlace con Enrique era válido y no podía anularse por conveniencia. El rey solicitó al Papa Clemente VII que declarara nulo el matrimonio. La petición parecía inicialmente posible, pero la política europea complicó todo.
El Papa estaba bajo una enorme presión porque el emperador Carlos V, sobrino de Catalina, había ocupado Roma y controlaba de hecho la suerte de la curia. Conceder la anulación podía provocar un conflicto con el emperador. Negarla podía enfrentar al Papa con el rey de Inglaterra. Catalina dejó de ser únicamente una esposa repudiada. Se convirtió en el centro de una disputa que podía cambiar el mapa religioso de Europa. El proceso conocido como el juicio de Blackfriars comenzó en 1529. Enrique y Catalina fueron llamados a comparecer ante representantes papales. El rey esperaba que el tribunal reconociera la invalidez del matrimonio. Catalina sabía que aquella audiencia podía decidir su futuro y el de su hija. Cuando fue convocada, Catalina caminó hasta el lugar donde se celebraba el proceso. La escena quedó grabada en los testimonios posteriores. Se arrodilló ante Enrique y le recordó los años que habían compartido, los viajes, los peligros y el matrimonio que había sido reconocido durante décadas. Después, se retiró sin aceptar la autoridad del tribunal. Catalina no quería que su destino fuera decidido en un procedimiento que consideraba injusto. Su negativa no fue una huida, fue una declaración política. Rechazaba que la monarquía pudiera convertir una unión válida en un error por la voluntad del rey. El tribunal continuó las audiencias. Los abogados de Enrique defendieron que el matrimonio violaba la ley divina. Los representantes de Catalina sostuvieron que la unión con Arturo no se había consumado y que la dispensa papal hacía válido el enlace. La reina comprendía que sus argumentos tenían que llegar más allá de la corte. Envió cartas, recibió embajadores y defendió su posición ante quienes podían influir en el Papa. Su resistencia no dependía únicamente de las emociones. Estaba basada en una estrategia legal y diplomática. La presión sobre Clemente VII aumentó. El Papa no quería enfrentarse abiertamente a Enrique, pero tampoco podía anular el matrimonio sin provocar la reacción del emperador. El caso se prolongó y la paciencia del rey se agotó. Enrique empezó a apartarse de la autoridad papal. Sus consejeros, especialmente Thomas Cromwell, buscaron una solución que permitiera al monarca controlar la Iglesia en Inglaterra. El conflicto matrimonial comenzó a convertirse en una ruptura religiosa. Catalina todavía confiaba en que Roma defendiera su matrimonio. También confiaba en que la conciencia de Enrique acabaría imponiéndose. Pero la política rara vez se comporta como una cuestión de conciencia. El rey había decidido que su futuro dependía de Ana Bolena y de un heredero varón. El fracaso del juicio no devolvió la paz. Solo hizo evidente que el problema ya no podía resolverse dentro de los límites tradicionales de la Iglesia. Enrique rompió progresivamente con Roma y asumió el control de la Iglesia inglesa. El Parlamento aprobó medidas que reducían la autoridad papal y fortalecían el poder de la corona. La separación no fue provocada únicamente por el deseo de Enrique de anular su matrimonio, pero la crisis con Catalina fue su detonante más visible. En 1533, Enrique se casó con Ana Bolena. El matrimonio se celebró antes de que se completaran todos los procedimientos legales para anular la unión con Catalina. Poco después, Thomas Cranmer, nombrado arzobispo de Canterbury, declaró inválido el matrimonio con Catalina y válido el celebrado con Ana. Catalina dejó de ser considerada reina por el nuevo régimen. Recibió el título de princesa viuda de Gales, como si su matrimonio con Arturo hubiera sido el único legítimo. Ella rechazó esa denominación, continuó llamándose reina y firmando con su nombre real. La decisión de Enrique tuvo consecuencias personales devastadoras. Catalina fue separada de su hija María. La joven princesa también perdió su título y fue presionada para reconocer que sus padres no estaban casados legítimamente. María se negó durante mucho tiempo, aunque esa resistencia la enfrentó con su padre. Catalina fue trasladada de una residencia a otra. El objetivo era alejarla de Londres y reducir su influencia. Sus partidarios podían convertirla en un punto de reunión
para quienes rechazaban la ruptura con Roma. La vigilancia aumentó y sus comunicaciones fueron controladas. A pesar de las restricciones, Catalina no cedió. No aceptó que su matrimonio fuera declarado nulo, ni que María fuera considerada ilegítima. Su resistencia se convirtió en una lucha por la dignidad y por la posición legal de su hija. Enrique intentó presentarla como una mujer obstinada que se negaba a aceptar la realidad. Pero Catalina sabía que una concesión podía destruir sus derechos y los de María. Para ella, reconocer la nulidad significaba admitir que había vivido durante años en una unión ilegítima y que su hija no tenía derecho al trono. El conflicto religioso se hizo cada vez más profundo. Los monasterios comenzaron a ser disueltos y sus bienes pasaron a la corona o a particulares. Inglaterra se alejaba de la obediencia papal. Catalina, aislada, se convirtió en una de las figuras más importantes de la resistencia católica. Catalina pasó sus últimos años lejos de la corte. Vivió en distintas residencias bajo condiciones que variaban según la voluntad de Enrique y de los funcionarios encargados de vigilarla. No estaba encerrada en una prisión convencional, pero su libertad era limitada y su contacto con el exterior estaba controlado. La reina continuaba escribiendo a María. Intentaba mantener su vínculo y fortalecerla frente a las presiones del rey. Le aconsejaba conservar la fe católica y no olvidar su legitimidad. Las cartas eran más que mensajes familiares. Eran una forma de resistencia política. Enrique quería que María aceptara el nuevo orden. La princesa debía reconocer que el matrimonio de sus padres había sido inválido y que Ana Bolena era la verdadera reina. María se negó. La presión llegó a extremos graves y la joven temió por su vida. Catalina sufría por la separación. También padecía problemas de salud que se agravaron con el tiempo. Las condiciones de su residencia, la tensión emocional y la falta de atención adecuada contribuyeron a su deterioro. Aún así, mantuvo una conducta digna. Recibía a personas de confianza, rezaba y procuraba conservar una pequeña corte. Su entorno fue reducido porque Enrique temía que los visitantes transmitieran mensajes o organizaran apoyos. La reina no dejó de considerarse soberana. Sus servidores la trataban como majestad, y ella rechazaba cualquier fórmula que implicara aceptar la decisión del rey. Esa insistencia podía parecer inútil, pero tenía un significado profundo. Mientras Catalina continuara proclamándose reina, la anulación no podía presentarse como un hecho completamente aceptado. Ana Bolena fue coronada en 1533. Poco después nació la futura Isabel I. El nacimiento de una hija no resolvió el problema de Enrique. La obsesión por un heredero varón continuaba, y el matrimonio con Ana empezó a sufrir tensiones. Desde lejos, Catalina observaba cómo el hombre que había sido su esposo enfrentaba nuevas dificultades. No celebró su fracaso, pero tampoco abandonó su posición. Sabía que las circunstancias podían cambiar, aunque no confiaba en recuperar su lugar. Su principal preocupación era María. Catalina quería que su hija sobreviviera al conflicto sin renunciar a sí misma. La historia demostraría que esa formación moral tendría consecuencias. María no olvidaría que su madre había soportado el aislamiento sin aceptar que el poder pudiera decidir la verdad. Enrique ordenó que Catalina fuera trasladada al castillo de Kimbolton. Allí vivió sus últimos meses. La residencia estaba lejos del centro político, pero no era un lugar sin importancia. Representaba la distancia entre la reina y el poder que había ejercido durante más de 2 décadas. El deterioro de su salud se hizo evidente. Catalina sufría dolores y debilidad, pero continuaba manteniendo correspondencia. En una carta dirigida a Enrique, se despidió con respeto y le recordó que había sido una esposa fiel. No aceptó la anulación, pero evitó convertir sus últimas palabras en un simple ataque. También escribió a María. Le dejó consejos sobre la fe, la conducta y la dignidad. Catalina sabía que su hija quedaría en una situación peligrosa. La joven
podía ser excluida de la sucesión y permanecer bajo vigilancia. La reina intentó prepararla para una vida de incertidumbre. Catalina murió en Kimbolton en enero de 1536. Tenía alrededor de 50 años. Enrique no asistió a su funeral y ordenó que fuera enterrada como princesa viuda de Gales, no como reina de Inglaterra. La ceremonia fue modesta en comparación con el rango que había tenido, pero el intento de reducir su título no borró su historia. Para muchas personas, Catalina seguía siendo la esposa legítima de Enrique y la madre de la heredera que algún día ocuparía el trono. Después de su muerte, la posición de Ana Bolena se debilitó rápidamente. No había dado a Enrique el hijo varón que esperaba, y perdió el apoyo de parte de la corte. En mayo de 1536 fue ejecutada bajo acusaciones de adulterio, incesto y traición. La caída de Ana no significó el regreso de Catalina. La reina había muerto y el rey continuó buscando una solución sucesoria. Pero su desaparición hizo más evidente la diferencia entre ambas mujeres. Catalina había resistido durante años sin renunciar a su dignidad. Ana había alcanzado la corona, pero no pudo conservarla. El rey intentó borrar a Catalina de la historia oficial. Sin embargo, los documentos, las cartas y la memoria de sus partidarios mantenían vivo su nombre. La mujer que había sido apartada seguía ocupando un lugar central en la historia de Inglaterra. La hija de Catalina, María, fue finalmente coronada reina de Inglaterra en 1553. Para llegar al trono, tuvo que superar años de presión, exclusión y peligro. Su ascenso representó una reivindicación de la memoria de su madre. María restauró el catolicismo y trató de revertir la ruptura iniciada por Enrique. Su reinado fue controvertido y estuvo marcado por persecuciones religiosas. La reina actuó convencida de que defendía la fe de su madre, pero sus métodos provocaron un rechazo duradero. Catalina no podía controlar las decisiones de María, pero su influencia moral había sido profunda. La joven había aprendido de ella que la legitimidad no dependía únicamente de la fuerza, también dependía de la fidelidad a unos principios y de la capacidad para resistir la presión. La sucesión posterior de Isabel I complicó aún más el legado familiar. Isabel era hija de Ana Bolena y había sido declarada ilegítima durante parte de su infancia. Cuando llegó al trono, heredó una monarquía transformada por la ruptura de Enrique. La historia de las dos hijas reflejaba los conflictos de sus padres. María defendía la memoria de Catalina y el catolicismo. Isabel gobernó una Inglaterra protestante y construyó una identidad política diferente. Ambas eran hijas de Enrique, pero también eran herederas de una crisis que Catalina no había provocado. El recuerdo de la reina sobrevivió en España y en Inglaterra. Los católicos la veneraron como una mujer fiel a su religión y a su matrimonio. Los historiadores la estudiaron como una figura diplomática capaz de ejercer poder en una sociedad dominada por hombres. Su papel en Flodden fue recuperado como prueba de su capacidad política. Durante la ausencia de Enrique, Catalina había organizado la defensa del reino y demostrado que podía gobernar. Ese episodio contradice la imagen de una mujer débil y dependiente que algunos adversarios intentaron construir. También se revisaron las circunstancias de su matrimonio. La cuestión de la consumación con Arturo fue debatida durante siglos. Catalina sostuvo que seguía siendo virgen cuando se casó con Enrique. Su declaración fue fundamental porque eliminaba el argumento principal del rey. La verdad completa quizá nunca puede establecerse, pero el conflicto muestra que el poder político podía utilizar una cuestión íntima para destruir la posición pública de una mujer. El matrimonio de Catalina no se convirtió en problema hasta que Enrique necesitó que lo fuera. Catalina de Aragón no pudo impedir que Enrique VIII rompiera con Roma, se casara con Ana Bolena y fundara una iglesia sometida a la corona. Tampoco consiguió evitar que la separaran de su hija, ni que la recluyeran lejos de la corte.
pero sí consiguió algo que el rey nunca pudo controlar por completo. No aceptó que una decisión política cambiara la verdad de su vida. Durante años, había sido reconocida como esposa y reina. Cuando Enrique intentó convertirla en una viuda sin derechos, Catalina respondió que el matrimonio era válido y que María era legítima. Su resistencia no fue una simple disputa sentimental. En ella estaban en juego la sucesión, la autoridad de la Iglesia y el derecho de una mujer a defender su propia palabra. Catalina sabía que, si cedía, Enrique podría imponer una nueva versión de los hechos. Su silencio habría sido utilizado como confirmación. El rey tenía ejércitos, parlamento y tribunales. Catalina tenía cartas, memoria y una convicción que no pudo ser arrancada mediante el aislamiento. Esa diferencia explica por qué su figura continuó siendo poderosa después de su muerte. Fue una reina nacida en España que gobernó temporalmente Inglaterra. Fue una diplomática que defendió una alianza europea. Fue una regente que organizó la respuesta militar contra Escocia. Fue una madre que intentó proteger a su hija frente a un rey decidido a controlar incluso sus recuerdos. También fue una mujer sometida a una injusticia política. Enrique no la apartó únicamente porque el matrimonio no tuviera hijos varones. La apartó porque había decidido que su deseo personal y su proyecto dinástico estaban por encima de la palabra dada. Catalina no pudo conservar la corona en la práctica, pero conservó su identidad. Murió siendo tratada oficialmente como princesa viuda de Gales, aunque gran parte de sus contemporáneos siguió considerándola reina. La distinción impuesta por Enrique no consiguió convencer a todos. María heredó su determinación y llegó al trono. La historia inglesa cambió bajo sus decisiones, pero su legitimidad estuvo vinculada a la resistencia de Catalina. La madre que había sido apartada terminó siendo la razón por la que la hija pudo reclamar una corona. Enrique VIII quiso borrar a Catalina para justificar su nueva vida. Quiso convertir un matrimonio de más de 20 años en una equivocación y a su esposa en un obstáculo. Pero no pudo borrar sus cartas, sus actos, ni la memoria de quienes la conocieron. Tampoco pudo borrar el hecho esencial. Catalina había sido reina de Inglaterra y había cumplido con su papel con una dignidad que sobrevivió a la humillación. Su historia no terminó cuando Enrique la expulsó de la corte. Continuó en la voz de su hija, en los documentos y en cada generación que volvió a preguntar quién tenía derecho a decidir sobre la vida de una reina. Catalina de Aragón perdió su matrimonio, su hogar y el contacto diario con María. Pero Enrique VIII no pudo borrar lo que ella había sido. Y cuanto más intentó reescribir su historia, más firme quedó su presencia en ella.